Famosos que terminaron en la casa del actor. El hogar de ancianos de la ANDA, que ayuda a los actores que cayeron en desgracia. En este video te relataremos una historia triste. Prepárate, que lo que verás a continuación será una historia llena de traiciones, abandono, una historia desgarradora. ¡Ay, qué linda! ¡Qué rechula es la fiesta de mi rancho! Pero antes de empezar con nuestra historia, te recomendamos suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de ninguno de nuestros interesantes temas. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Mi amor es como una raya en el agua, el tuyo es un venenoso aguijón, que más y más se me clava, que más y más se me clava. Nuestra primera en la lista es Rosita de Castilla. Ella fue una de las cantantes y actrices más populares de la llamada época de oro del cine mexicano. Actuó al lado de las más grandes estrellas de la época. Su preciosa voz y su extraordinaria belleza fueron el encanto de los productores de aquellos años. Su éxito era enorme, llenaba teatros y sus películas eran taquilleras. Y ay, chiquitito. Por otro lado, su belleza era su orgullo y ella la presumía en aquel entonces. Se decía que tenía medidas de infarto. No era casualidad ni milagro. Hacía ejercicio como disciplina militar y se cuidaba con la comida como reloj suizo. Y claro, con ese cuerpazo quería presumir lo que tenía, provocar miradas y dar de qué hablar. Lo que no se esperaba era que la censura llegara a bajarle el telón justo cuando estaba lista para encender el escenario. Con tu piquito amarillo tú le cantas mi canción. Tuvo una controversia muy grande, pues se dice que un día quiso mostrar de más al público, ya que según cuentan, quiso hacer un espectáculo en el cual ella saldría a cantar rancheras con los pechos al descubierto. Eso, para la época, era todo un escándalo, y según dicen, la esposa del presidente Luis Echeverría la mandó a vetar, argumentando que Rosita de Castilla violaba la moral y las buenas costumbres del mexicano. Graba en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado. Se dice que María Esther Zuno, como se llamaba la esposa del presidente, le pidió a todos los directores de cine y también a los dueños de centros nocturnos que no la contrataran. Esto, dicen, fue un golpe devastador para Rosita, que quería mostrarse así, con el pecho al aire libre, aunque le diera un resfriado. Ella era muy segura de su belleza y quería que todos los caballeros disfrutaran. Pero a la esposa del presidente no le hizo ninguna gracia. Yo no me caso, nanita querida, porque la vida es puro vacilón. Mi abuelo dice que él ya hasta había comprado boleto. Después de ese veto presidencial, muchos productores dejaron de contratarla porque tenían miedo de que a ellos también los vetaran. Y para no meterse en problemas, simplemente ya no la llamaban. Después de que cambió el gobierno, volvió a trabajar, pero ya no fue lo mismo. El tiempo pasó y Rosita sintió que su mejor momento había quedado atrás. Ya no se sentía hermosa como antes y tomó una difícil decisión. Al ver que la juventud la había abandonado, decidió retirarse del ambiente artístico, argumentando que la gente ya no quería verla así de viejita. Ella decía que el público merecía respeto, que el público se deleitaba viéndola joven y hermosa, y que ahora, al ser una persona de mayor edad, el público ya no se deleitaba igual. Ya no quiero cantar porque yo creo que el público, y no creo, lo es,
El público se merece muchísimo respeto. Entonces, al público le gusta más ver a una muchacha joven enseñando lo que Dios le dio, con todas las curvas que tiene, y no una viejita como yo cantando. Por eso no quiero cantar. A mí me da pena ver a mis compañeras ya de edad, que pobrecitas hasta bastón traen para subirse a un escenario y se ponen a cantar. Muchas personas dicen que era demasiado vanidosa, otros que era excesivamente perfeccionista. En fin, ella no quería que el público la viera envejecer, así que desapareció del mapa. Pero vino del fuerte y jugar. Con el tiempo, se supo que estaba viviendo en la casa del actor, ya en una edad adulta y anciana, completamente alejada del mundo artístico. Ella se casó y tuvo 2 hijos, pero se divorció y sus hijos la abandonaron. Ella falleció en 2022 en la casa del actor. Lo más triste y desgarrador de esta historia es que Rosita tenía 90 años de edad y su familia no la visitaba desde hacía varios años, ni siquiera preguntaban por ella. Cuando falleció, estaba sola y abandonada. Pues era yo muy joven todavía y me casé, tuve mis hijos, pero nunca los disfruté. Llegaba yo a casa, bajaba del avión, llegaba a casa 2-3 horas, cambiaba de vestuario, descansaba un poco y vámonos otra vez. La soledad fue su única compañía. Y como si esto no fuera suficiente, nadie se presentó a reclamar el cuerpo. La actriz Laura Zapata tuvo que publicar en Facebook que la actriz había fallecido, avisando a la familia para que fueran a reclamar su cuerpo y darle cristiana sepultura. Finalmente, después de varios días, se presentaron a reclamarlo. Es una historia triste y desgarradora, con la cual podemos ver que en la vida se puede estar en lo más alto de la carrera, gozar de belleza y fama, pero la vida es impredecible. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿qué opinan, amigos, de este caso? ¿También se acuerdan de Rosita de Castilla? Nuestro siguiente caso es Marta Silvia Corona, quien fue más conocida como Renata Flores. Mundo tienes. Aquí Celina y yo hemos ido varias veces a Huastepec. Ella fue una actriz que participó en telenovelas como Rosa Salvaje y en varias más que fueron de gran éxito en la televisión mexicana. Después de ser considerada una de las villanas más exitosas de la televisión, terminó viviendo en la calle. Una historia cruda, triste y profundamente desconsoladora. De esas que te aprietan el pecho y te dejan pensando en lo rápido que puede cambiar la vida. La historia se antoja increíble, pues de haber sido una reconocida actriz, no se entiende cómo llegó a una situación tan extrema. Hoy vamos a conocer nuevos materiales de trabajo, porque en la plástica no todo es óleo o yeso. Su momento de fama había pasado, y al parecer, con el tiempo, su trabajo fue bajando, y debido a que ya no tenía empleo, terminó viviendo en la calle junto a sus mascotas. Llevaba 3 años viviendo en la calle, cuando su caso fue expuesto en redes sociales. Dicen que la gente le preguntaba, «Oiga, que usted no es la actriz de telenovelas», y ella negaba que fuera la reconocida actriz. Le daba vergüenza reconocer que vivía en la calle y vivía dentro de un coche con sus 2 perritos. Esto se publicó en todas las noticias y llamó la atención de Laura Zapata, quien fue su compañera en varias telenovelas. Me ofrezco. Si se trata de hundir para siempre a esa trepadora. ¿Les contó que era actriz o nunca les platicó? Le preguntaban, pero decía que no. O sea, ella negaba que era actriz. La compañera Renata fue rescatada de donde estaba. Estaba en la colonia Narvarte, en un parque. Llevaba ahí casi 3 años.
Como les venía diciendo, los actores se unieron y fue rescatada por la casa del actor, quienes se la llevaron a vivir a esas instalaciones. Tiempo después, se supo que la actriz había fallecido a consecuencias de un cáncer que padecía a los 74 años de edad. En la casa del actor, donde también murió sola, sin familia y en total abandono. Y aquí una vez comprobamos que la fama y el éxito no son eternos, y que la vida es una montaña rusa de emociones. Un día estamos arriba y un día estamos abajo. Pero bueno, hay una triste noticia. A la edad de 74 años falleció la actriz Renata Flores, a quien recordamos por su participación de Chispita, Vivan los Niños y Rebelde, entre otras. Y bueno, pues Renata pasó sus últimos años en la casa del actor. ¿Estás contenta con tu triunfo? Ya llevas varios días cantando y cada día te aplauden más. Porque te extraña así tu risa y tu calor en nuestra casa. Como les digo, son casos muy tristes, donde los actores que llegan a vivir ahí son personas que ya no tienen familia. Son historias verdaderamente desgarradoras que pocas veces se cuentan y que nos recuerdan lo frágil que puede ser la fama. Y aquí les pregunto, ¿se acordaban de Renata Flores? ¿Y qué opinan de este triste caso? Nuestro tercero en la lista es el actor de telenovelas Rogelio Guerra. Si aquel por la que muchas mujeres suspiraban, un galán como pocos, conocido por la mítica telenovela Los ricos también lloran. Hola, ¿qué pasó? Precisamente estábamos hablando de ti. Sí. Ah, qué buen gusto. ¿Qué te tomas? En el año 2015, fue diagnosticado con Alzheimer y sufrió un derrame cerebral, lo que lo dejó en un delicado estado de salud hasta su muerte. Para aquel entonces, la casa del actor lo recibió y lo mantuvo a su cuidado. Pero 6 meses después, la esposa lo sacó, ya que no estuvo de acuerdo en cuanto a la atención que le estaban dando en esa institución. Y lo fueron a reclutar en la casa del actor. En aquel momento fue un fracaso. La familia lo sacó. Pero lamentablemente, el actor no solo padeció estas enfermedades, sino que además, en el año 2018, tuvo que ser hospitalizado para ser operado de la vesícula en un hospital de la Ciudad de México. El actor mexicano Rogelio Guerra se encuentra internado en un hospital de la Ciudad de México con piedras en la vesícula. Así lo dio a conocer su esposa, Maribel Guerra. Los problemas de Rogelio Guerra comenzaron a raíz de una demanda que le interpuso TV Azteca por un supuesto incumplimiento de contrato. Según se contó, había sido contratado para realizar 3 telenovelas, de las cuales solamente hizo una. Dicen que es de ellos, lo embargaron mi nombre, y que todo lo que yo haga con mi nombre, donde sea y como sea, lo que yo gane, todo lo que yo gane es para ellos. Según decía Rogelio Guerra, esto ocurrió porque Azteca no cumplió con lo pactado. Por su parte, la televisora alegaba que el actor tenía un contrato de exclusividad, ya que había firmado para 3 telenovelas y todavía le faltaban 2 por cumplir, pues únicamente había realizado una. En total, así fue como inició la demanda que marcó el principio del declive en la vida de Rogelio Guerra. Este es un pleito de 10 años. Cuando yo los demandé a ellos en un principio por incumplimiento de contrato. Tenía yo un contrato de 3 años con ellos y donde se tenían que haber hecho 3 telenovelas conmigo. Nomás hizo una. Diciendo que como el contrato ya no existía todos estos 6 años y que la exclusividad tampoco ya no existía, no tenían por qué pagarme eso. Cuando supieron que yo iba a regresar a Televisa, un juez determinó que todo lo que ganara usando su nombre sería embargado a favor de TV Azteca. Con esa resolución, el actor quedó prácticamente sin ingresos, atrapado en un proceso legal que se prolongó durante casi 10 años. Fue a raíz de todo este desgaste, físico y emocional, que finalmente le sobrevino el derrame cerebral que terminó por apagar su carrera y su vida tal como la conocía. Hoy comenzamos con la triste noticia de que ha muerto el primerísimo actor Rogelio Guerra. Rogelio Guerra, de 81 años, llevaba un tiempo delicado de salud, tenía
el mal de Alzheimer. Hace un año sufrió un derrame cerebral que lo dejó sin poder caminar ni hablar, y hace poco lo operaron de la vesícula, a principios de este mes, para ser más exactos, y estuvo en terapia intensiva. Aquí les pregunto, ¿de verdad piensan que TV Azteca fue la responsable de la decadencia, de la muerte de Rogelio Guerra? Nuestro actor número 4 es el comediante conocido como Chilinski. Quizá muchos no lo recuerden, ya que formó parte de la época de oro del cine mexicano. Inició su carrera junto a su cuñado, Mario Moreno Cantinflas, en los primeros años de su trayectoria artística. Sin embargo, se dice que entre Chilinski y Cantinflas surgieron diferencias que provocaron su separación profesional. ¡Qué piernas tan torneadas! Si no le voy a pegar con las piernas, señor. Tiempo después, formó una dupla con Manolín, con quien realizó varias películas, intentando mantenerse vigente dentro del cine. Tristemente, a Chilinski no le fue bien. Con el paso del tiempo, el trabajo se fue acabando y terminó refugiado en la casa del actor, donde pasó sus últimos días. Falleció a los 74 años, en 1985, víctima de un enfisema pulmonar provocado por el hábito de fumar. Murió ahí mismo, en la casa del actor, lejos de los reflectores, dejando atrás una carrera que alguna vez tuvo risas, aplausos y sueños, pero que terminó envuelta en silencio y olvido. Sí, pero yo voy a contar un cuento que me hicieron contar cuando gané un concurso de canciones. Oye, un momentito. Nuestro actor número 5, que perdió la vida en la casa del actor, fue José René Ruiz Martínez, mejor conocido como Tun Tun. Falleció en ese lugar en 1993, cuando tenía 60 años. Según se dice, el actor había contraído nupcias con una bailarina que le robó toda su fortuna. Pero si crees que robarle toda su fortuna fue lo peor, no, amigos. Lo peor que le hizo fue ponerle los cuernos con muchos hombres, y según se dice, uno de ellos habría sido Alfonso Sayas. No, hombre. Te necesitamos para un trabajo bien importante. Triste y completamente roto por el engaño, cayó en una profunda depresión que lo llevó a refugiarse en la casa del actor. Ahí, lejos de los escenarios y del público que alguna vez lo aplaudió, falleció a causa de un infarto fulminante a la edad de 60 años. René Ruiz fue recordado por sus actuaciones al lado de Tintán, el inolvidable Pachuco de Oro, y también por compartir pantalla con Alfonso Sayas. A pesar de su trayectoria y de las risas que regaló, este actor murió en la ruina total, en una situación tan triste como lamentable. Y aquí les pregunto, ¿creen ustedes que la mujer que se robó el dinero no sintió remordimiento? Se dice que Tun Tun tenía 2 hijos, pero estos fueron cómplices de su mujer para quedarse con toda su fortuna. Vaya que es un caso perturbador. Pero si creen que esto es lo más triste, se equivocan, porque lo que viene son casos todavía más desgarradores. Y bueno, amigos, seguimos con nuestro tema de los famosos que fallecieron tristemente abandonados en la casa del actor. En la siguiente lista aparece la actriz Andrea Palma, considerada la primera diva de la época de oro del cine mexicano. Andrea Palma destacó en películas emblemáticas como La mujer del puerto y Ensayo de un crimen. Falleció el 6 de octubre de 1987, refugiada en la casa del actor, a donde llegó debido a una esclerosis cerebral que padecía. Al momento de su muerte, tenía 84 años de edad. Solitaria y olvidada, así describieron muchos el final de la primera gran diva del cine de oro. Participó en más de 50 producciones a lo largo de una carrera impresionante, aunque se retiró a finales de la década de los 60. Todavía hoy es recordada por su mítica interpretación en La mujer del puerto. Desde la primera vez que la cámara la apuntó, fue protagonista, y así se mantuvo durante varios años, hasta que el silencio terminó envolviendo sus últimos días. Dame un cigarro.
Otra figura de gran renombre que falleció en la casa del actor fue Rebeca Iturbide, una actriz muy cotizada de la época de oro del cine mexicano. Su carrera se vio abruptamente interrumpida tras sufrir un terrible accidente que la obligó a retirarse definitivamente de los escenarios. Rebeca Iturbide poseía una belleza impresionante, lo que llamó de inmediato la atención de los productores cinematográficos. Tras realizar algunas pruebas de cámara, fue impulsada para formar parte del elenco de Doña Diabla, película protagonizada por María Félix. Más adelante, logró su primer protagónico en la película Pecado, consolidándose como una de las actrices más queridas por el público mexicano. Tenía talento para interpretar distintos personajes, incluso para la comedia. Además del cine, también incursionó en el teatro, demostrando una gran versatilidad artística. Sin embargo, en 1976, su vida dio un giro devastador. Según se cuenta, mientras realizaba sus actividades diarias, cayó de un banco de piano. La caída fue tan fuerte que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia, ya que su columna resultó fracturada. Aunque Iturbide se sentía motivada y luchó por no decaer tras el accidente, la recuperación exigía reposo absoluto. Al principio se refugió en la casa de una de sus hijas, con la esperanza de poder retomar su vida como actriz, pero aquello fue imposible. No fue una sola cirugía la que enfrentó, sino varias, lo que terminó por alejarla definitivamente del mundo artístico. Finalmente, se mudó a la casa del actor, donde vivió los últimos 12 años de su vida. Ahí falleció a los 78 años de edad, el 15 de abril de 2003, a causa de un paro respiratorio. Un final silencioso y doloroso para una mujer que alguna vez brilló con fuerza en la pantalla grande y que hoy es recordada como una de las grandes figuras del cine mexicano. Nuestra actriz número 6 es La Taravilla. Se ganó ese apodo gracias a su capacidad para hablar rápidamente en sus actuaciones, muchas de las cuales quedaron inmortalizadas en la memoria de sus seguidores. Participó en producciones recordadas como Mi Secretaria, Salón de Belleza, El Hospital de la Risa y Bajo el Mismo Techo. La actriz falleció la mañana del 7 de agosto a los 74 años de edad a causa de un infarto al miocardio. En ese momento, La Taravilla vivía en la casa del actor, lugar que se convirtió en su último refugio. Sus últimos días los vivió rodeada del cariño y la compañía de sus compañeros, huéspedes y cuidadores de la casa del actor. Se explicó en un boletín de prensa publicado en Instagram. De acuerdo con la información difundida, la actriz residía en dicha fundación, la cual funciona como un hogar para actores retirados. Un final silencioso, lejos de los reflectores, pero acompañado de quienes compartieron con ella la misma vocación y el mismo destino. Decir muchas cosas, aunque lógicamente yo soy una señora callada, dispuesta de pocas palabras, que nunca hablo ni digo nada, y si no he hecho nada antes es precisamente porque no me gusta. Ahora hablemos de Wanda Suggs, la bella vedette que llegó a México desde Paraguay. Fue muy popular en las décadas de los 70 y 80 y llegó a ser amante de hombres poderosos, entre ellos el presidente López Portillo, quien, a decir de muchos, se merendó a casi todas las ficheras. Tan ingrato fue que hasta puso su propio cabaret. Wanda pasó de la opulencia, de vivir en palacios y en los hoteles más lujosos, a una casa humilde donde cuidaba a sus perritos. De ahí terminó en la casa del actor, donde pasó sus últimos días sin familia, olvidada y lejos de los reflectores. Un caso verdaderamente triste. Wanda Suggs falleció a los 72 años de edad a causa de un infarto cerebral, luego de haber sufrido varios eventos de esta naturaleza. Sus últimos 2 años de vida los pasó en la casa del actor, a donde había sido trasladada para recibir cuidados. Y hoy, a los 72 años de edad, fallece una de las grandes vedettes de la década. Otros famosos que también murieron en el abandono. Despacito, muy despacito. Si me ven que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando. Quédate sentada donde estás hasta...
Aunque en este caso no falleció en la casa del actor, su final fue todavía más triste, pues murió prácticamente en las calles, viviendo dentro de una combi. Se trata de Enrique Castillo, ex vocalista de la banda chilena de los años 80, Los Ángeles Negros. Según se dice, Enrique llegó a México para trabajar, pero tras ser despedido de la agrupación, se quedó viviendo aquí. Durante un tiempo realizaba conciertos privados, hasta que su vida dio un giro devastador cuando su querida esposa falleció. Esto lo llevó a una profunda depresión, quedando solo, en el abandono y sin familia, en México, ya que era extranjero. Tiempo después, los medios realizaron un reportaje sobre su situación, y fueron sus hermanos en Chile quienes finalmente lo recogieron. Sin embargo, falleció en el año 2020, ya sin estar en pleno uso de sus facultades mentales. Un caso verdaderamente triste y lamentable. Díganme, amigos, ¿qué opinan ustedes de esta historia? No quiero, vas a llorar por mí. En la tarde caminando por la playa. Qué terrible son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía. Un caso que conmovió a todo México fue el de Rigo Tobar. El ídolo de las multitudes murió prácticamente en el abandono, pues según se decía, estaba desnutrido y no recibía los alimentos ni los cuidados necesarios para sobrevivir. Por su grave aspecto físico, lo confundieron con un indigente. Para entonces, Rigo ya había perdido en gran parte el uso de sus facultades mentales, debido a la diabetes que padecía y que no tenía control. Además, Rigo Tobar también fue víctima de las adicciones, las cuales terminaron por deteriorar aún más su salud física y mental. Se cuenta que cuando fue llevado al hospital en estado grave, los médicos pensaron que se trataba de un indigente, al ver lo descuidado que se encontraba, sin imaginarse que estaban frente a uno de los artistas más exitosos que ha dado México. Un cantante que llegó a reunir hasta 400,000 personas en un solo concierto y que terminó olvidado, lejos de los aplausos y del brillo que un día lo rodeó. Sin duda, el de Rigo Tobar es uno de los casos más tristes y lamentables de los famosos que murieron en el abandono. Muchos dicen que Rigo murió en la miseria, pero la realidad es que Rigo tenía propiedades y dinero. El problema fue que ya no estaba en pleno uso de sus facultades mentales para tener acceso a ellos. Se dice que su exesposa no le proporcionaba dinero y que fue ella quien se quedó con todo. Ya no tiene caso. ¿Es una persona justa ella, la viuda Martínez? ¿Justa? Pues... Lo mismo sucedió con Alma Delia Fuentes, quien fue una reconocida actriz de la época de oro del cine mexicano. Participó en películas inolvidables como Los Olvidados y llegó a actuar al lado de gigantes como Pedro Infante, Luis Aguilar, Jorge Negrete y Mario Moreno Cantinflas. Pero esto se ha acabado. Es una escena horrorizante, destructiva, terrible para, como dice Manelí, quienes vamos acercándonos a esa misma situación. Una verdadera constelación de estrellas compartió créditos con ella. Sin embargo, sus últimos días fueron de lo más tristes y lamentables. Alma Delia había perdido la razón y vivía prácticamente abandonada en una mansión ya muy deteriorada. Habitaba entre la basura, acompañada solo de sus mascotas. Los vecinos eran quienes le llevaban comida, y se decía que llevaba años sin bañarse. Algunos periodistas describieron su casa como una auténtica cueva de vampiros. Y pensar que ella se retiró en los años 70 para dedicarse a su familia. Ver que esa misma familia terminó por abandonarla, convirtió su historia en uno de los casos más dolorosos del espectáculo mexicano. Finalmente, Alma Delia Fuentes falleció a consecuencia de una infección provocada por la falta de higiene. Fue un caso que hizo llorar a muchos y que despertó un profundo temor entre personas de la tercera edad, quienes no quieren terminar olvidados de esa manera. Y aquí viene lo más perturbador. Alma Delia estaba casada con un primo de Emilio Azcárraga, y según se dice, la familia Azcárraga ha ganado durante años grandes cantidades de dinero exhibiendo las películas en las que ella participó, sin que al final recibiera ayuda alguna. Un caso verdaderamente lamentable, perturbador, y que deja muchas preguntas en el aire.
Díganme, amigos, ¿ustedes qué opinan de esta historia? Y con estas historias, llegamos al final de este video. Historias que no buscan señalar, sino recordar. Recordar que detrás de la fama, de los aplausos y de los reflectores, hay seres humanos frágiles, con miedos, caídas y finales que muchas veces no se parecen al brillo que alguna vez tuvieron. Hoy hablamos de actores y actrices que lo dieron todo por entretenernos, que nos hicieron reír, llorar y soñar, pero que al final de sus vidas enfrentaron el olvido, la soledad y el silencio. La casa del actor se convirtió para muchos en su último escenario, un lugar de refugio cuando ya no quedaba nada más. Estas historias nos dejan una lección dura, pero necesaria. La fama es pasajera, la belleza se va, y el aplauso no siempre acompaña hasta el final. Lo único que permanece es la dignidad con la que se vive, y el recuerdo que dejamos en quienes alguna vez nos admiraron. Antes de irnos, los invito a reflexionar y a no olvidar a estas figuras que marcaron una época. Si este video te dejó pensando, compártelo, deja tu comentario y dime qué historia te tocó más el corazón. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video, porque recordar también es una forma de hacer justicia.